Bienvenidos a El Ático de Belayud, un espacio donde el cine nos explica. Se siente. Aquí no encontrarás verdades absolutas ni discursos académicos. Lo que comparto es mi forma de mirar, de dejarme atravesar por una historia, por una imagen, por una emoción que a veces cuesta poner en palabras. Sé que no todos estarán de acuerdo, y está bien. Hay quien busca otra cosa, quien no conecta, quien incluso decidan dejar el vídeo. Pero este canal no nació para gustar a todos, sino para hablar desde el corazón, con respeto, con pasión, con cicatrices a la vista. Cada película que traigo aquí es una experiencia vivida, no una lección. Y si tú también sientes que el cine puede doler, sacudir o incluso sanar, entonces estás en el lugar correcto. Gracias por subir una vez más a este ático. Empezamos. She might get kind of lonesome when that soldier boy of hers gone. I wish she were mine. Every time I look at her, I wish I had just such a little girl. This has been a terrible tragedy for Mrs. Daigle as she's lost her only child. I know it, old Monica Breedlove. I don't think nobody knows anything but her. He has the mind of an 8-year-old, but he's managed to produce a family, so I keep him on. Give me those shoes back. Oh, no, I got them shoes hid with. Nobody but me can find them. Better give me those shoes. They're mine. Give them back to me. I believe you did it. What do you give me if I give you a basket of kisses? I'll give you a basket of hugs. I'll miss your hugs. Well, I'm not letting the slightest degree really knows what she's told of you. Don't mind me being presumptuous. I had a long talk with that guard since I saw you last. And it was a long, interesting conversation. He said he saw Rhoda on the pier just before Claude was found among the pilings. She knows something, all right. Did you have anything, I don't care how small it was, did you have anything to do with the way Claude got drowned? What makes you ask that, Mother? Now look me in the eye and tell me the truth, because I must know. No, Mother, I didn't. You're not going back to the Fern School next year. They don't want you anymore. Okay. I'm going to call Miss Fern and have her come over here. You think I lied to You her? did lie to her. But not to you, Mother, not to you. You know something? Miss Fern dyes her hair. And Rhoda's a sweet, perfectly sound little girl. Father, is she? Run, Daddy. Next to Daddy, you lift me up best. Why do you look at me? I just want to see your face. La mala semilla, 1956, dirigida por Mervyn LeRoy, es una de esas películas que, sin necesidad de recurrir al susto fácil o al efectismo del horror moderno, consigue perturbarte desde dentro. Todo es demasiado correcto, demasiado limpio, demasiado simétrico.
Y es justamente ahí donde empieza la incomodidad, en la frialdad con la que el mal se esconde bajo la superficie de la perfección. Rhoda Penmark es la encarnación de ese mal impoluto. Una niña pulcra, educada, meticulosa, que saluda con cortesía y sonríe con dulzura. Pero algo no cuadra, porque la mirada de Rhoda no es la de una niña. Es la de alguien que calcula, que observa, que actúa con una lógica despiadada. Esa contradicción entre forma y fondo, la apariencia angelical frente a su comportamiento sin remordimiento, es el motor que alimenta toda la tensión de la película. La madre de Rhoda, Christine, interpretada de forma desgarradora por Nancy Kelly, representa al espectador. Empieza admirando a su hija, justificando lo inexplicable, negando las señales. Pero poco a poco se ve obligada a mirar de frente lo que más teme, que su propia hija es responsable de actos oscuros y que eso podría estar en su sangre. La película, basada en la obra de teatro de Maxwell Anderson y en la novela de William March, mantiene intacta esa atmósfera teatral. Los espacios son reducidos, los diálogos densos y la acción ocurre principalmente en interiores, como si el verdadero conflicto estuviera encerrado entre las paredes del hogar. No hay lugar para huir, no hay aire. Todo se vuelve más opresivo cuanto más se acerca Cristina a la verdad. Rhoda no es una niña rabiosa, ni víctima de abusos, ni marcada por el trauma. Eso es lo que más perturba. Su maldad parece innata. Se presenta con naturalidad, sin arrepentimiento, como si fuese parte de su composición genética. La idea del mal hereditario se convierte en el verdadero monstruo de la historia. Y no hay exorcismo posible para eso. Paramos un momento. Si esta reflexión te está atrapando, no olvides apoyar este video. Dale like, suscríbete a El Ático de Belayud y déjame tu opinión en los comentarios. Este canal sigue creciendo gracias a ti. ¿Qué te parece si continuamos? La película juega de forma brillante con la idea de lo que no se dice, porque lo más perturbador no es lo que Rhoda hace, sino cómo reacciona cuando se siente descubierta. No hay lágrimas verdaderas, no hay culpa, solo una defensa lógica, casi mecánica, que demuestra que está más allá del bien y del mal. Para ella, todo es una cuestión de eficiencia. Si alguien estorba, se elimina. Así de simple. Uno de los elementos más poderosos del film es la relación entre madre e hija. Christine se desmorona emocionalmente a medida que empieza a aceptar lo inaceptable. Su viaje es un descenso angustioso hacia el miedo más profundo, el de que el amor no basta para salvar a quien ha nacido mal. Y a medida que esa idea se asienta, el rostro de Christine se transforma. La negación deja paso a la desesperación, y esta, a una solución que solo puede describirse como trágica. El personaje de la vecina alcohólica, la señora Daigle, es otro de los pilares del dolor en esta historia. Su presencia desestabiliza la estructura rígida del entorno y expone la brutalidad de lo que ha sucedido. Es la única que se atreve a señalar lo obvio, a romper el pacto de silencio que sostiene la máscara social. Su sufrimiento es desbordante, desordenado, real. Una irrupción emocional que contrasta con la frialdad de Rhoda y que funciona como una bofetada de humanidad en medio del control artificial de los adultos. El final original de la obra teatral fue cambiado por exigencias del Código Hays, que no permitía que el crimen quedara impune. Aún así, el film logra preservar su esencia trágica, y de forma irónica, durante los créditos finales se muestra una escena en la que la actriz Nancy Kelly castiga de forma juguetona a la pequeña Rhoda, rompiendo el tono del drama, casi como un acto de exorcismo teatral. Un gesto de distensión que, más que aliviar, nos recuerda que hemos estado demasiado tiempo conteniendo la respiración. La mala semilla no necesita sobresaltos ni efectos. Es una película de gestos, de palabras afiladas, de silencios que gritan. Nos obliga a mirar a la infancia con otros ojos, a cuestionar la narrativa del niño inocente y a preguntarnos si es posible que alguien venga al mundo con el mal ya sembrado bajo la piel. Y aunque la ciencia aún no se haya puesto de acuerdo en eso, el cine sí se atreve a plantearlo. El impacto que deja la película es prolongado, porque no es solo un thriller psicológico, es una reflexión sobre la oscuridad que puede habitar lo cotidiano, lo familiar, lo aparentemente seguro. Y ese tipo de miedo,
el que no tiene forma ni origen claro, es el más difícil de eliminar. Rhoda Penmark es una figura inolvidable dentro del cine de terror psicológico. No por lo que hace, sino por cómo lo hace. Por esa calma espeluznante, por esa inteligencia sin alma, por esa capacidad de manipular sin un solo grito. Su personaje es la razón por la que esta película, aún hoy, sigue teniendo una fuerza perturbadora. La mala semilla es una obra que no envejece, porque el temor que plantea sigue vivo. El de no poder controlar lo que traemos dentro. El de amar a alguien que quizá nació para destruir. El de no saber si somos los jardineros o simplemente el terreno donde crece la oscuridad. She smiles like a promise, clean and bright, but in her shadow, nothing feels right. A perfect bow, a polished tune, the sweetest voice can lie to you. She counts the days like broken toys, silent screaming louder than noise. No bruises show, no raised alarms, just little hands that do big harm. Little hands, dead calm. No fear, no tears, no qualms. She walks through fire and ice, and never once thinks twice. The mirror knows what she won't say. A mother breaks and fades away. Blood is not always a bond when the garden grows all wrong. Little hands, dead calm. No fear, no tears, no qualms. She walks through fire and ice, and never once thinks twice. The cradle rocks, the truth won't sleep. The roots run cold and far too deep. A seed was sown in silent breath. It blossoms now in love and death. Little hands, dead calm. No fear, no tears, no qualms. Some flowers bloom to kill, and they always, always will. Si te ha removido tanto como a mí, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu comentario y compartir este video con quienes aman el cine que incomoda más que entretiene. Aquí, como siempre, el terror se esconde donde menos lo esperas.